Mi predicción es que Michael Saylor y la empresa Strategy, antigua MicroStrategy, cuyo único producto, por cierto, es venderte exposición a Bitcoin, pero más caro, tiene los días contados. ¿Desaparecerá ya en este mercado bajista? ¿Durará 1 o 2 ciclos más? ¿Serán los propios inversores que se darán cuenta del esquema piramidal que tienen montado, del que hoy hablaremos? Es difícil de responder, pero lo que sí os puedo afirmar es que lo que no es mentira, al contrario que las promesas de Saylor, son todos los datos que he usado para preparar este episodio. He usado declaraciones públicas de ejecutivos de Strategy, presentaciones corporativas oficiales suyas, registros de la SEC, análisis de expertos en derivados y estructuras de capital y entrevistas a expertos en estafas. Y es que Strategy no es simplemente un entramado cualquiera que se hincha a más no poder, porque hay burbujas que no solo inflan precios, sino que también inflan egos, silencian preguntas y convierten fraudes reciclados en supuestas genialidades. Lo vimos con las .com, lo vimos con las subprime en 2008 y lo estamos viendo ahora con la fascinación, la idolatría, la devoción o hasta el culto alrededor de Michael Saylor y su empresa Strategy, anestesiando el juicio de miles de inversores usando sesgos psicológicos de manipulación como el sesgo de la confirmación, efecto halo, FOMO, sesgo de autoridad, prueba social, sesgo de resultado, disonancia cognitiva o el anclaje. Porque el análisis de hoy no va de Bitcoin, va de algo más incómodo, de una estructura que se vende como visión, pero que podría ser ingeniería financiera al servicio de unos pocos que están en la cúspide. Antes de indagar en ello, recordarte rápidamente que si disfrutas de mi contenido divulgativo, solo aviso de nuevas publicaciones, nuevos episodios a través de mi newsletter, a la que te puedes suscribir gratuitamente con el enlace que tienes en la descripción. Y si vas en serio con la especulación de ciclos, puedes ver mi cartera, mis movimientos, los análisis o preguntarme sobre el reseteo monetario uniéndote a nuestra comunidad de macroespeculadores con el enlace que también tienes en la descripción. Así que sin más dilación, estas son las más de 20 inconsistencias y problemas que tienen Saylor y Strategy con su supuesto sistema revolucionario de negocio. Así que empecemos, bienvenidos a Macroespeculador. Hay momentos en los que la euforia de un mercado alcista anestesia el pensamiento crítico de tal manera que lo que en condiciones normales nos sería evidente, demasiado evidente incluso, pasa completamente desapercibido. Ocurrió con las .com en la burbuja del año 2000, ocurrió con las subprime en la burbuja del año 2008 y está ocurriendo ahora mismo con Michael Saylor y la empresa que antes se llamaba MicroStrategy y que ahora se llama Strategy, con toda la grandilocuencia que caracteriza a su fundador. Este episodio no va de si Bitcoin va a subir o va a bajar, sino que va de algo mucho más concreto, de por qué la estructura financiera que Saylor ha construido alrededor de Bitcoin es, en el mejor de los casos, un vehículo diseñado para enriquecer a unos pocos a costa de muchos, y en el peor de los casos, el esquema Ponzi más grande y más visible que ha existido en los mercados financieros modernos. No solo esto, sino que además, lo más llamativo de todo, ni siquiera es que no se esconda especialmente bien o que lo diga a los cuatro vientos, que esto puede ser un Ponzi, sino que la gente no lo vea claramente, que se lo crea. Pero para entender esta tesis tenemos que ir por partes, así que vayamos a ello. Antes de analizar la estructura financiera de Strategy, hay que hablar del hombre que la dirige, porque la narrativa que rodea a Saylor está cuidadosamente construida, como si alguien de arriba lo hubiese puesto ahí como hombre de paja, como caballo de Troya. Fijaros en la imagen de Michael Saylor, el visionario, el primero que vio lo que Bitcoin podría llegar a ser, el hombre que apostó todo cuando nadie más se atrevía, ¿no? Esa narrativa tiene un problema enorme, que ya lo hemos visto antes. Este es el problema, que ya hemos visto esta narrativa antes, no solo por otras cabezas de turco, sino incluso por el propio Saylor. O sea, estamos reciclando el mismo hombre de paja incluso. Muchos ni siquiera lo saben, o si lo saben parecen haberse olvidado, pero en el año 2000, durante el colapso de la burbuja de las .com, MicroStrategy protagonizó uno de los escándalos contables más sonados de aquella era. Su empresa fue declarada culpable de fraude contable. Saylor y otros directivos habían inflado artificialmente los ingresos de la empresa, de la compañía, durante años. La SEC, que es como el organismo que regula los mercados financieros de Estados Unidos, como la CNMV en España, llegó a un acuerdo con Saylor. Claro, Saylor pagó una multa de varios millones de dólares sin tener así que admitir ni tampoco negar los cargos de si era verdadero o si era falso. Simplemente yo os pago y quedamos en paz.
aunque la empresa tuvo que reformular lógicamente sus estatutos financieros de 3 años completos. Es decir, tuvieron que rehacer oficialmente sus cuentas porque lo que habían publicado antes no reflejaba para nada la realidad. Vamos, que les pillaron. Y como podremos macroespecular con los datos y el análisis que haremos hoy, seguramente terminarán pillados por otros sitios en los próximos años. El caso es que para aquel entonces el resultado para el inversor fue devastador, porque las acciones de MicroStrategy cayeron desde los $333 por acción hasta los míseros 40 céntimos. Prácticamente nada. Casi cayó a cero total. Pensad que en un solo día MicroStrategy perdió alrededor de $6.000 millones, que son 6 billions con B en sus cifras americanas de capitalización. Eso no significa que saliera ese dinero de su caja fuerte y tuviera que pagar esto, sino que el mercado pasó a valorar la empresa muchísimo menos de bote pronto. Vamos, que el inversor real, personas reales, perdieron todo lo que habían metido ahí. Entonces es normal que una versión más joven de Saylor saliera en portadas de los periódicos de hace 25 años, pero no como el héroe que es hoy para muchos maximalistas Bitcoin, sino como un villano de esa época. Algunos podrían decir que el pasado está, pero me recuerda bastante a cuando un preso entra en prisión. Realmente, si has cometido un crimen, las probabilidades de que vuelvas a cometerlo en el futuro o vuelvas a cometer otro crimen son bastante elevados. Creo que esto no es un detalle menor, para decirlo así, porque es una información que muchos olvidan sin haber entrado aún a hablar del entramado que tiene montado por dentro Strategy supuestamente, porque aquí no nos queremos meter en ningún lío legal. En el fondo este episodio va de empezar a tocar estos detalles, estas informaciones que muchas personas no terminan de entender. Lo único que saben es que Strategy invierte, compra Bitcoin y ya está. Pero hay muchísimo más por debajo de la superficie que lo que se ve en la punta de este iceberg. No olvidemos de entrada que este hombre es exactamente el mismo que hoy se presenta ante el mundo como el gran defensor del dinero sólido, del activo escaso, de la transparencia frente a la corrupción del sistema fiat. El mismo hombre que fue condenado por inflar cifras contables es hoy el gurú que promete que Bitcoin te salvará de la manipulación financiera. La ironía sería divertida si no hubiera tanto dinero real de la gente de verdad en juego. Y sinceramente, este es un tipo de juego al que no quieres dejarle tu dinero a Saylor, porque la historia de este señor demuestra que siempre sigue un mismo patrón, que si fuera un patrón positivo sería pues de una consistencia admirable, excepto que no es un patrón que sea positivo en este contexto. Estamos hablando de una concentración extrema en una sola apuesta, apalancamiento, narrativa grandiosa, y cuando las cosas salen mal, las pérdidas se socializan, mientras él ya ha cobrado. En la burbuja de las .com, la apuesta fue el software analítico en plena euforia tecnológica. Hoy la apuesta es Bitcoin. En el fondo, los mecanismos son distintos, pero la lógica subyacente es la misma, es idéntica. Apostar toda una tendencia, meter todas las fichas a una sola narrativa de subida infinita, apalancarse todo lo posible mientras la subida está durando, ¿no? Y vender la historia a nuevos inversores que financien el siguiente nivel. Lo que en los años 90 era inflar ingresos contables para justificar una valoración, hoy es emitir deuda convertible y acciones preferentes para comprar Bitcoin y luego presentar la valoración de ese Bitcoin como beneficios operativos. Y aunque usemos algún lenguaje técnico en el episodio de hoy, os iré explicando lo que es cada cosa para que todo el mundo pueda entenderlo. Por esto, traducido al cristiano, podemos decir que pide dinero prestado o vende productos financieros para seguir comprando más Bitcoin. O sea, el disfraz es diferente, pero el truco es el mismo que aquel entonces de las .com. Y esto importa porque cuando alguien ha cometido fraude contable una vez, cuando ha arruinado a sus inversores una vez, cuando ha concentrado todo en una sola apuesta una vez y esa apuesta le explotó en la cara, la carga de la prueba para confiarle de nuevo el dinero de otras personas debería ser extraordinariamente alta, no inexistente, como está pasando ahora. Y es que para entender por qué Strategy es problemática como empresa, hay que entender su modelo de negocio real. No es solo compramos Bitcoin, ¿vale? El modelo de negocio real. Porque el modelo oficial es de somos una empresa de inteligencia de negocio que además tiene una tesorería de Bitcoin. Es básicamente una ficción en este punto. Es por esto que cambiaron el nombre de MicroStrategy a Strategy. Porque como MicroStrategy, la empresa, había estado generando pérdidas operativas de forma consistente en su negocio de software y necesitaban darle un lavado de cara para que más inversores cayeran en la trampa, porque en realidad, tanto como MicroStrategy como Strategy, sus únicos ingresos reales, si es que se pueden llamar así,
son exclusivamente las plusvalías no realizadas de su cartera de Bitcoin. Y ya está. O sea, son ganancias que existen en papel mientras Bitcoin siga subiendo, pero no dinero cobrado de verdad. El modelo real funciona así. Strategy emite deuda convertible o acciones preferentes en los mercados financieros. Básicamente sale a buscar dinero de inversores usando productos financieros cada vez más complejos, ¿vale? Con el dinero captado, porque la gente sigue poniendo dinero ahí, compra Bitcoin. Entonces, el precio de Bitcoin tiene que subir a medio plazo como mínimo, ¿vale? Así que el precio de Bitcoin sube, lo que hace es subir la cotización de las acciones de Strategy. Y esa subida permite emitir más deuda o más acciones a mejores condiciones. Con ese nuevo capital compran más Bitcoin y el ciclo vuelve a repetirse. Este mecanismo tiene un nombre en finanzas, ¿vale? Se llama flywheel o rueda giratoria. Pensar en ello como una rueda que se alimenta solo, exclusivamente, mientras siga entrando dinero y el precio acompañe. Alguien tiene que estar haciendo rodar esa rueda. No es como necesariamente una bola de nieve que va girando por su propio momentum, sino que una rueda giratoria, una flywheel, es que hay algo alimentando ese movimiento, que en este caso es el capital, es el dinero de los motivados, de los nuevos inversores. Y funciona perfectamente bien este sistema mientras la rueda gira en la dirección correcta. El problema es lo que ocurre cuando para esa rueda o cuando incluso en algunos casos empieza de pronto a girar en la dirección contraria. Por eso tenemos que hacer un análisis matemático que merece nuestra atención, porque Saylor lo vende activamente como apalancamiento inteligente, cuando en realidad describe algo completamente diferente si la gente que metiera su dinero en Strategy tuviera 5 minutos o 1 hora en este caso para entenderlo. Y es que mirad, Strategy ha desarrollado su propia métrica, una métrica propia que llaman Bitcoin Yield, o bueno, rendimientos de Bitcoin por acción, algo así. Es una forma de vender la idea de que cada acción representa cada vez más Bitcoin. Pero como veremos en un momento, de hecho es todo lo contrario. Pero claro, la idea de Bitcoin Yield suena de lo más bonita. Si emiten deuda convertible y con ese dinero compran Bitcoin, el número de Bitcoin por acción aumenta, aunque el número total de acciones también aumente, claro. Si el incremento en Bitcoin supera porcentualmente al incremento en acciones, el Bitcoin por acción sube. Y eso, según Saylor, es como apalancamiento inteligente. De hecho, él lo etiqueta así. Pero desenrosquemos un poco más esta métrica para entender de verdad qué significa tanto lenguaje técnico, ¿vale? Porque quizás no es tan inteligente como dice Michael Saylor, o hasta puede ser que incluso sea engañoso. Aquí viene bien recordar el fraude contable de Saylor, así que hagamos este ejercicio juntos. Suponemos que una empresa tiene 10 unidades de Bitcoin, 10 Bitcoins, y a la vez tiene 1000 acciones, ¿vale? Cada acción representa el 1% de, 0,01 Bitcoin. Ahora la empresa emite deuda convertible, o sea, capta $10 y compra 10 Bitcoin más. La deuda entonces se convierte en 20 acciones nuevas. El resultado es que ahora esta empresa tiene 20 Bitcoin en tesorería y 1020 acciones. El Bitcoin por acción ha aumentado porque la dilución de acciones del 2% es menor que el incremento de activos del 100%. ¿Es magia esto? No exactamente. El truco está en quién financia esta supuesta mejora. Las 20 acciones nuevas que se emitieron para cubrir la deuda convertible fueron compradas por alguien que pagó 50 céntimos por acción y recibió a cambio una exposición al Bitcoin por acción que rápidamente se diluye como un zumo hasta representar mucho menos que lo que pagó. Es como si esta persona cada vez que decide que va a beber zumo se pone mucha más agua al zumo, ¿vale? En definitiva, que cuando aparecen acciones nuevas, la parte de la empresa que representa cada acción anterior se reparte entre más gente, se diluye. O sea, que el inversor que entra en la última ronda, en el fondo está financiando la mejora del Bitcoin por acción para todos los que entraron antes. En palabras más directas, los que llegan primero se benefician de los que llegan después. Y para que los que llegaron después también se beneficien, tiene que llegar alguien más después de ellos, y así sucesivamente, en rondas cada vez más grandes porque el sistema necesita cantidades crecientes de capital, de dinero, de pasta nueva, para mantener la ilusión de apalancamiento inteligente. ¿Tiene este truquito de magia algún nombre conocido? Yo creo que sí, que el nombre está relacionado con las pirámides y niveles y cosas así.
Y aunque yo no puedo decirlo por razones legales, por esto, este episodio, es puramente por entretenimiento, es mi opinión, no es consejo de inversión y pura especulación, y todo esto son puras suposiciones, en el fondo y públicamente el propio Saylor lo sabe. En la CNBC, la cadena, afirmó, ya os digo, dicho por él mismo, estamos vendiendo billetes de $1 por $3. Lo presentó como algo fantástico. Y sí, en cierto sentido lo es, para él. Para los accionistas de Strategy que compraron el precio de mercado actual, están comprando $1 de Bitcoin a cambio de $3 de su dinero. Eso no es apalancamiento inteligente, eso es pagar una prima de un 200% sobre el valor de un activo neto. En cristiano, pagar 3 por algo que por debajo solo vale 1. Así se entiende bien, ¿no? Pero en terminología financiera, el MNAV, que es el múltiplo sobre el valor de activo neto de mercado, mide cuánto pagas por $1 de un activo. Para que nos entendamos, sirve para medir cuánto de más estás pagando por entrar, en este caso en Bitcoin, a través de Strategy en vez de comprar Bitcoin tú directamente. Pues en este caso, miraríamos cuánto pagas por $1 de Bitcoin a través de una empresa como Strategy, pues comparando con simplemente comprar tú en un exchange, una plataforma Bitcoin. Pues bien, pensad que en los picos de ciclo actual, Strategy había llegado a alcanzar a cotizar a más de 3 veces su valor de activo neto. Es decir, por cada $1 de Bitcoin que tiene Strategy en su balance, el mercado estaba pagando más de $3 en capitalización bursátil. Pongámoslo en términos prácticos. Si a finales de 2024 pagabas $90.000 por un Bitcoin, podrías comprarte exactamente un Bitcoin. O podías gastar esos mismos $90.000 en vez de comprar Bitcoin por tu propio pie, acciones de Strategy y obtener exposición a aproximadamente 0,29 Bitcoin. Exactamente, lo habéis entendido bien. Por el mismo dinero, si decidías comprar Strategy en vez de Bitcoin, no obtenías un Bitcoin entero, sino 29 céntimos, o más bien dicho, 29 centésimas de Bitcoin. Llegados a este punto, creo que Saylor está tratando de tontos a sus inversores porque pagar 3 veces más por algo que él mismo llama apalancamiento inteligente me parece todo lo contrario a ser inteligente o a todo lo contrario a tratar a tus inversores inteligentes. Créeme, porque yo soy calvo y sé bien cuando alguien me está tomando el pelo. Cualquier analista con una formación básica en finanzas lo llamaría lo que es. Invertir en Strategy es pagar 3 veces el precio justo por un activo envuelto en narrativa. Porque recordemos que no hacen nada más que esto. Aprovecharse de la narrativa financiera de Bitcoin como producto bancario que es ahora. Y gracias a esto, Strategy ha creado su propia strategy, su propia narrativa. Claro, pensad que esta narrativa existe por una razón concreta. Mientras el MNAV, que acabamos de aprender hace un momento, sea elevado, Strategy puede seguir emitiendo acciones y obteniendo más Bitcoin por cada $1 captado que si simplemente compraran Bitcoin de forma directa. Necesitan que el MNAV sea tan diferencial precisamente por esto, porque tú me estás dando dinero y como estás pudiendo comprar menos Bitcoin, con la diferencia y soy yo quien compra el Bitcoin. Vamos, que el MNAV elevado es el motor del esquema. Sin él, el flywheel, esa rueda giratoria, se detiene. La bola de nieve deja de girar para empezar a girar desde la dirección contraria. En el fondo, es como si todo el capital en dólares que empezó a emplear MicroStrategy sea un cañonazo, una potencia, un empuje a esta rueda giratoria que en su momento, cuando empezaron con este entramado, empezó a girar rápidamente montaña arriba, no montaña abajo, montaña arriba, ¿vale? Por toda la potencia de todo el cash, toda la liquidez que usaron para comprar Bitcoin y subirse al hype mediático. Pero llegará un momento en el que este flywheel, esta bola de nieve, esta rueda giratoria, no tendrá más potencia, no tendrá más cash que se inyecte, porque todo el mundo que había entrado, que podría haber entrado, ha entrado y se detendrá. Será ahí cuando empezará a rodar montaña abajo en vez de montaña arriba. Pensad que Strategy ha emitido miles de millones de dólares en deuda convertible a cupón cero o casi cero. Eso significa que le prestan dinero pagando muy poco interés porque a cambio ese inversor obtenga ventajas si la acción sube. ¿Cuál es la ventaja que se le promete? Bueno, Strategy a cambio le da al inversor la opción de convertir esa deuda en acciones más adelante. ¿Por qué aceptaría alguien prestar dinero a cero interés? Porque no están comprando exposición a Bitcoin, sino que están comprando algo mucho más valioso para ellos, la volatilidad. Los bonos convertibles incluyen una opción de compra integrada sobre las acciones de Strategy. O sea, ese bono lleva dentro una especie de premio extra por si la acción se dispara. Me explico. La situación es que los que tienen bonos de Strategy,
que son fondos especializados en arbitraje de capital convertible, o lo digo de otra manera, la mayoría de la gente que tiene la pasta ahí metida son grandes fondos que se dedican a apostar en la volatilidad, no en el precio. O sea, el precio a ellos les da absolutamente igual. Entonces, estos fondos especializados en arbitraje de capital utilizan esa opción para construir una posición que se llama delta neutral. Es decir, que están largos en el bono de Strategy, pero cortos en las acciones de Strategy, en la proporción exacta que neutraliza su exposición al precio. Dicho fácil, se colocan de forma que les importa menos acertar en la dirección hacia dónde irá Strategy, si arriba o abajo, y más les interesa aprovechar el movimiento sea cual sea. Porque con esto lo que consiguen es el gamma positivo, que significa que ganan dinero tanto si las acciones suben como si bajan, siempre y cuando se muevan con suficiente amplitud. Vamos, que haya mucha volatilidad, eso es lo que quieren. En otras palabras, a estos grandes fondos que tienen bonos convertibles de Strategy no les importa Bitcoin en absoluto. Ni siquiera les importa el precio de Bitcoin, si baja o si sube. No les interesa si Strategy tiene éxito o fracasa. Lo único que necesitan es volatilidad. Cuanta más, mejor. O sea, no necesitan que salga bien la historia, solo que el precio pegue bandazos fuertes. Y claro, Strategy es perfecta para esto, con sus comunicados constantes en la prensa, apariciones en los medios y además la naturaleza volátil tanto de Bitcoin como de sus propias acciones. Es un combo perfecto para estos fondos. Básicamente porque es una máquina perfecta de generar volatilidad. Mientras tanto, ¿quién paga por esa volatilidad? Pues los accionistas minoritarios ordinarios de Strategy que compran creyendo que están haciendo una apuesta alcista sobre Bitcoin y en realidad están siendo el activo operativo que necesita el negocio real de Saylor. Un negocio que en realidad consiste en vender volatilidad a los fondos de arbitraje. O sea, imagina que vas a lo que crees que es un restaurante. Tú ahí tan tranquilo te sientas en el restaurante, pides la comida, pagas la cuenta, pero en realidad el restaurante no vende comida. Lo que vende es el flujo de clientes entrando y saliendo que genera datos sobre tráfico peatonal de esa zona tan elevada que después vende a empresas de marketing. La comida solo es el pretexto. Los clientes son el producto. Pues en Strategy, los accionistas ordinarios son el producto. Ese apalancamiento inteligente, entre comillas, sobre Bitcoin es la comida que justifica que entres por la puerta. Pero esto además no es lo único. En 2024, Strategy anunció su plan de capitalización de capital para 2025-2027. 42.000 millones de dólares en total, divididos en 21.000 millones en deuda convertible y 21.000 millones en emisión de acciones. Si ya entendisteis la mecánica del Bitcoin Yield, y si no, pues os recomiendo volver un poquito atrás o utilizar la descripción y los timestamps para ir en el índice en esa parte, entonces entenderéis inmediatamente el problema de este plan infalible, entre comillas, con el mismo montón de comillas que apalancamiento inteligente. Para que el Bitcoin por acción siga aumentando, las rondas de capitalización tienen que ser cada vez más grandes, pero no linealmente más grandes, sino exponencialmente más grandes. Esto no es una acción, ¿vale? Es aritmética básica. Si en cada ronda de financiación, el último inversor en entrar está financiando la mejora del Bitcoin por acción para todos los anteriores y tú quieres que el siguiente inversor también vea una mejora en su Bitcoin por acción, entonces necesitas una ronda aún mayor detrás de él. La forma de ese crecimiento no tiene ningún nombre técnico en finanzas convencionales, pero en otros contextos donde la gente termina en juicios y en prisión supuestamente, sí tiene un nombre de estructura faraónica, ¿vale? Que en Egipto hay muchas y están hechas de piedra, ¿vale? El propio autor del análisis más detallado sobre esta mecánica dejó una pregunta al aire. No sé cuál es el nombre para esta figura geométrica donde cada nivel requiere más capital que el anterior para sostener al anterior. No estoy seguro de que exista una palabra sobre esto, aunque creo que la audiencia, vosotros probablemente sí tenéis la palabra en la mente. No me paso de listo, ¿vale? No nos pasamos de listo aquí en Macroespeculador, sino que es Strategy quien se pasa de listos. ¿En qué nivel, entre comillas, de situación estamos ahora en la actualidad ya sabéis, en este dúo dinámico Strategy-Michael Saylor? Pues en diciembre de 2025, no hace tanto, Strategy publicó una actualización corporativa que debería haber generado mucho más escándalo de lo que generó. En ella la empresa explicaba cómo pensaba financiar los dividendos de sus acciones preferentes. La respuesta fue emitiendo más acciones.
literalmente. Fijaros, Strategy construyó una reserva de 1.440 millones de dólares en efectivo destinada a pagar dividendos de sus preferentes. El problema es que ese dinero no sale de un negocio que genere caja de forma sana, sino de seguir captando más dinero. ¿De dónde salió ese efectivo? De vender más acciones diluyendo a los actuales accionistas. Y cuando se agote esta reserva, entonces, ¿qué pasa? Pues se va a vender más acciones. Y si no pueden emitir más acciones a precios favorables, entonces van a tener que vender su Bitcoin. Hay que pararse a asimilar esto completamente, ¿vale? Strategy emite instrumentos de deuda que prometen dividendos del 8, del 10, del 11,5% ahora en sus emisiones más recientes. Para quien no lo sepa, un dividendo es básicamente un pago periódico que prometen al inversor, ¿vale? Simplemente si compras nuestro producto, nuestras acciones, vas a tener un pago periódico. El negocio operativo de software pierde dinero constantemente. Bitcoin no genera ingresos ni dividendos. No hay flujo de caja de ningún tipo que pueda costear esos dividendos que prometen y que están pagando. La única fuente de dinero para pagar esos dividendos prometidos a los inversores son los nuevos inversores que compren acciones ordinarias o preferentes de Strategy. El dinero de los nuevos inversores paga los rendimientos de los inversores anteriores. Ya os digo, ¿vale? Sin florituras. Hay una palabra específica para describir esto y esa palabra es Ponzi. No es una acusación sensacionalista de mi parte, es la definición técnica y precisa del esquema. Un Ponzi Scheme es un sistema en el que los retornos prometidos a los inversores existentes se financian con el capital aportado por nuevos inversores, en ausencia de un negocio subyacente que genere esos retornos de forma orgánica. Y la clave es que Saylor ni siquiera lo oculta especialmente. De hecho, hace lo contrario. En la propia presentación corporativa que hicieron, en una diapositiva que se presenta con el entusiasmo de un infomercial de madrugada, se explica que la estrategia para financiar los dividendos es emitir más acciones cuando el MNAV esté por encima de 1 y vender Bitcoin cuando esté por debajo. En ningún punto de esta presentación aparece nada parecido a ingresos operativos recurrentes como fuente de dividendos. ¿Os estáis dando cuenta de lo que están creando? Lo raro es que aún no haya explotado en la cara de la gente. Bueno, en verdad no es raro, porque aún puede entrar mucha más pasta y más inversores que caigan en la trampa. No me extrañaría que Saylor y MicroStrategy o Strategy sean el caballo de Troya o uno de los caballos de Troya, hombres de paja, que diera lugar a la regulación final cripto antes del nuevo sistema monetario del que siempre hablamos en Macroespeculador. Una de las excusas, ¿no? Perfecta para que cuando explote la burbuja, aún peor que la de las .com en mi opinión va a ser, de la que Saylor es un experto, por cierto, estos reguladores nos puedan decir, ¿lo veis? Nos necesitáis a nosotros los reguladores para que os digamos en qué podéis invertir y en qué no. Y estas criptos amigas nuestras llamadas tokens ISO 20022 que llevamos tiempo creando y regulando ahora serán las buenas y Bitcoin y Saylor pasarán a ser los malos. Lo más divertido de todo esto y de ver a cómo Saylor trata a la gente de inferior intelectualmente y la gente lo confirma porque se lo cree. Porque se creen las frases sueltas que Saylor va soltando en los medios, como la que dijo en la cadena CNBC a finales de 2024, afirmando que Strategy estaba generando 500 millones de dólares diarios. Una afirmación que, ojo aquí, quieto parado, tenemos que hacer un pequeño análisis porque es esta frase, en el mejor de los casos, siendo buenos, una distorsión radical de la realidad financiera de la empresa. Y en el peor de los casos es exactamente el tipo de declaración que los reguladores suelen perseguir cuando la burbuja ha explotado para tener excusas para llevar a algunas personas al calabozo, ¿vale? Lo que Saylor describió como ganar 500 millones diarios era en realidad el valor hipotético que podrían obtener en el futuro si ciertos bonos terminaban convertidos en acciones al precio actual de mercado. No era un ingreso real, no era un flujo de caja, era marcar a mercado una ganancia futura contingente que depende de condiciones que en ese momento no se habían cumplido. O sea, no era dinero ganado de verdad, sino una cuenta optimista basada en que varias piezas salieran bien más adelante. Más adelante. Esto tiene un precedente histórico muy conocido. No sé si os suena Enron. Enron fue una empresa básicamente energética, enorme además, de Estados Unidos, que se hizo famosa por amañar sus cuentas para parecer mucho más rentable de lo que era antes de colapsar. Enron utilizaba exactamente el mismo mecanismo que Strategy. Tenían varias sociedades aparte que usaban para mover cifras y esconder parte de lo que realmente estaba pasando en las cuentas. Entonces, contabilizaban como ingresos presentes los beneficios futuros esperados.
claro, calculados con sus propias asunciones optimistas. Vamos, que apuntaban hoy como beneficio un dinero que todavía no habían ganado realmente, ¿vale? Cuando querían más beneficios, pues cambiaban esas asunciones. El resultado era que en los libros de cuentas de Enron todo era fantástico, mientras en la realidad la empresa estaba hueca por dentro, como la cabeza de los que invierten en strategy, ¿vale? Supongo que alguien debió avisar al tío Michael, al tío Miguel, por Miguel Marinero, porque Saylor reconoció posteriormente, con más precisión, que lo que había ocurrido era que habían abierto la posibilidad de obtener 500 millones más de Bitcoin que el coste de las acciones que habían tenido que emitir. Alguien le debió decir que esto es materialmente diferente a ganar 500 millones diarios, como él mismo describe, ¿no? Pues una cosa es dinero real, entrando en caja, y otra muy distinta, una posibilidad sobre el papel. Porque uno es un ingreso real, mientras que el otro es una esperanza contingente, ¿no? Cuando un CEO de una empresa pública hace declaraciones en medios nacionales sobre los beneficios de su empresa que no corresponden con la realidad financiera real, eso tiene un nombre en la legislación de valores. Y no es un nombre bonito. De hecho, algunas personas han terminado, como digo, en prisión por afirmaciones similares, ¿vale? Pero ¿qué podemos esperar de un tío que ya fue acusado de fraude durante las .com y que llegó a un acuerdo con la SEC? Y es por esto que nuestra historia no termina aquí, ni mucho menos. Y es que una parte subestimada del problema de strategy es la ingeniería de la narrativa que sostiene el sistema, porque sin la narrativa, este flywheel no gira. Y Saylor es, hay que reconocerlo, un maestro en construir narrativas. Las presentaciones de strategy son documentos de marketing disfrazados de informes financieros. Incluyen diapositivas con cohetes, con naves espaciales, referencias a velocidad de escape, velocidad de crucero, velocidad de estancamiento. Comparan el precio de Bitcoin con proyecciones de 13 millones de dólares por Bitcoin en 2045, quedan menos de 10 años. O sea, presentan el Bitcoin Yield como si fuera una métrica de rentabilidad equiparable al EBITDA o al flujo de caja libre, ¿no? Cada elemento está diseñado para cumplir una función psicológica específica cuando ves a Saylor hablar o presentar. El spaceship, la nave espacial, crea esa sensación de movimiento hacia adelante, ¿no? De tecnología avanzada, de futuro, de innovación. Las proyecciones de precios astronómicas generan FOMO. Las comparaciones del PER con empresas del SP500 crean la ilusión de que Strategy es una empresa barata en términos relativos, cuando es lo opuesto. Por esto, creo que la comparación del PER de Strategy con empresas del SP500 merece un análisis separado porque es especialmente engañosa. Para quien no lo sepa, el PER es como una forma de medir cuántas veces estás pagando los beneficios anuales de una empresa al comprar sus acciones. Es decir, si una empresa gana 1 euro por acción al año y su acción vale 20 euros, estás pagando 20 veces esos beneficios anuales. Por lo tanto, el PER aquí es 20, ¿no? O sea, la lógica que usa Saylor es que bajo las nuevas normas contables GAAP, la revalorización de sus bitcoins se contabilizan como ingresos. Si Bitcoin sube, Strategy tiene, entre comillas, beneficios. En base a esos beneficios, su ratio precio-beneficio parece bajo comparado con tecnológicas que tienen un PER de 20 o 30, ¿no? El problema es que estos beneficios, lo hemos dicho entre comillas, porque son plusvalías no realizadas de un activo que es extremadamente volátil y que no paga nada. Simplemente es lo que vale y punto. Claro, si Bitcoin cae, Strategy tiene también, entre comillas, pérdidas de la misma magnitud. Una empresa con beneficios que son así altamente cíclicos, porque los bitcoins van en bear market y bull market, ¿no? Cíclicos y negativos en periodos bajistas debería cotizar con un PER bajo, no con un múltiplo premium. Y si en el peor trimestre del ciclo Strategy puede registrar pérdidas de 7.000 millones de dólares, los inversores que asignaron múltiplos premium basándose en el PER bajo, entre comillas, se encontrarán con una amarga sorpresa, ¿no? Por esto creo que aquí todos podemos afirmar que la comparación del PER que Strategy hace en sus presentaciones no es válida. No es que sea solo un poco exagerada, es que compara cosas fundamentalmente incomparables, la volatilidad de ganancia de una empresa cripto con la estabilidad de beneficios de empresas con décadas de ingresos recurrentes predecibles. Pero la diapositiva se pone en la presentación de todos modos, ¿no? Y claro, muchos inversores lo ven y piensan, vaya, Strategy es barata comparada con Microsoft, voy a comprar. Algo que no pensarían si miraran a Strategy de otra manera, porque la empresa de Saylor no es una empresa de software que tiene Bitcoin, no es una empresa de Bitcoin con un negocio de software, es una empresa que vende volatilidad. Y este punto es importantísimo. El cliente real de Strategy no son sus accionistas, son los fondos de arbitraje que compran sus bonos convertibles y los usan para hacer gamma trading que hemos explicado hace un momento. Esto hace que el producto de Strategy que Strategy vende a estos fondos no sea Bitcoin, sino volatilidad.
la capacidad de generar movimientos grandes de precio que permiten al gamma trader extraer valor de sus posiciones, ¿no? Para producir ese producto, Strategy necesita un activo operativo. Y ese activo operativo son sus accionistas. Esos que creen la narrativa y mantienen sus posiciones, esos que compran en los rebotes, esos que venden a los dips, a los desplomes, esos que generan el volumen y la volatilidad que los que tienen esos bonos convertibles necesitan para que su negocio de tradear la volatilidad funcione. Esa inversión de la relación convencional empresa-accionista es lo que hace que el modelo sea tan difícil de ver desde dentro, como una secta o como un esquema piramidal, ¿no? Si eres accionista de Strategy y el precio sube, bueno, te sientes un ganador. No ves que eres el insumo en un proceso de producción que tienen otros beneficiarios. El día, eso sí, en el que el precio baje el 30%, tampoco lo ves. Lo atribuyes, yo que sé, a los hedges, ¿no? A la manipulación de mercado, al foot de siempre. Nunca ves que los movimientos de precio en ambas direcciones sean exactamente el resultado que el modelo de Strategy necesita para funcionar. Estos fondos, con los bonos de Strategy, no quieren que el precio suba, pero tampoco que baje. De hecho, les da absolutamente igual, porque ellos no están en el negocio del precio, si va arriba o hacia abajo. No están en long o en short como tal, están en el negocio de la volatilidad. Quieren que se mueva a secas, cuanto más mejor. Y Strategy, con su narrativa constante, sus comunicados sobre cada compra Bitcoin, ¿no? Sus apariciones de seller en cualquier medio que le invite, es una máquina perfectamente calibrada para mantener esa volatilidad, para mantener el precio moviéndose. La volatilidad implícita de Strategy en su pico superó el 200% de volatilidad. O sea, para ponerlo en perspectiva, la volatilidad implícita de un índice como el S&P 500, en momentos de crisis, además, crisis aguda, raramente supera el 40-50%. La de Bitcoin, la volatilidad de Bitcoin en su pico, no supera un 80 o un 100%. Pues Strategy a 200% de volatilidad implícita es un regalo extraordinario para cualquier trader de operaciones o de bonos convertibles, ¿no? Y esa volatilidad no viene de ningún activo misterioso. Viene de una estructura de capital diseñada para amplificar estos movimientos del precio, combinada, claro, con una narrativa que atrae capital especulativo que pues, amplifica aún más estos movimientos. Por eso decimos que es un flywheel. Pero, queridos macroespeculadores y ninjas de la vida, hay un patrón psicológico bien documentado en los mercados financieros que explica eso también. Los esquemas, como el que estamos viendo hoy, tarde o temprano resultan ser fraudulentos o al menos insostenibles. Siempre parecen, ¿no?, al inicio perfectamente sólidos a sus participantes mientras están dentro y mientras el sistema está rodando, este flywheel está rodando. Claro, los usuarios de FTX que tenían sus fondos en la plataforma no veían tampoco el problema. Tenían una cuenta con un saldo positivo. El servicio estaba funcionando. Las retiradas se procesaban. ¿Por qué iban a desconfiar, no? O los inversores de Madoff, que recibían sus estados de cuenta mes tras mes, ahí mostrando los rendimientos que eran consistentes, y algunos de ellos incluso llevaban décadas invirtiendo en Madoff y habían visto crecer sus patrimonios de forma espectacular en teoría, porque iban a dudar. La lógica en todos estos casos era idéntica. Si no tengo prueba directa del problema y todo parece estar funcionando, y mucha gente a mi alrededor está haciendo dinero, ¿por qué preocuparme? La respuesta es que los problemas estructurales de los sistemas financieros frágiles no se manifiestan, lógicamente, durante los periodos favorables de bonanza, de vacas gordas, durante épocas de bonanza. Se manifiestan exactamente cuando menos lo esperas. Cuando el mercado cambia de dirección, cuando el crédito se contrae, cuando los inversores necesitan liquidez al mismo tiempo, cuando una crisis exógena altera las condiciones que el sistema necesita para funcionar. Y en ese momento, el descubrimiento de los problemas estructurales no es gradual, sino que es repentino, porque todos los participantes del sistema reciben la misma señal al mismo tiempo y todos intentan salir por la misma puerta simultáneamente. Claro, los que salieron antes de FTX no perdieron nada. Los que salieron en el momento del colapso, pues lo perdieron todo. O sea, la diferencia entre ambos no fue que los primeros fueran más inteligentes. Seguramente fue un golpe de suerte y punto. Fue que los primeros no confiaban, quizás, los más inteligentes en el sistema independientemente de lo que el sistema les mostraba, ¿no? Esa es la lección que Strategy debería provocar. No está el sistema funcionando ahora, actualmente, hoy, sino ¿puede el sistema funcionar, esta estrategia de Strategy, puede ser realmente una estrategia de largo plazo? ¿Puede funcionar cuando las condiciones cambien? Aquí llegamos a la parte seguramente más incómoda del análisis, y es que Strategy afirma tener aproximadamente
En el momento de grabaros esto, 762.099 bitcoins, casi 765.000, ¿vale? Una cantidad que en los precios actuales representa una de las mayores posiciones corporativas de Bitcoin del mundo, acercándose, además, peligrosamente al número de bitcoins que la billetera más popular de Satoshi tiene almacenada, porque no es la única que tiene, lógicamente. La pregunta que nadie quiere hacer en voz alta en este tema es: ¿hay alguna prueba de que esos bitcoins existan realmente? O sea, en la convención de Bitcoin de Las Vegas, alguien le hizo esta pregunta directamente a Saylor. Le preguntaron si Strategy tenía la intención de publicar un Proof of Reserve, es decir, una demostración, además criptográfica, verificable, de que controlan efectivamente las claves privadas de los bitcoins que dicen tener, el acceso a estos bitcoins de verdad tangibles. Bueno, tangibles físicamente no, pero ya me entendéis, que se pueda verificar que son bitcoins de verdad. Y la respuesta de Saylor fue un ejercicio en el arte de parecer que está respondiendo una pregunta, pero sin hacerlo. Argumentó que, bueno, que publicar las direcciones de sus carteras diluye la seguridad. Comparó compartir una dirección pública de Bitcoin con dar sus claves privadas. Dijo que los expertos en seguridad desaconsejarían publicar esta información. Pero es que cada uno de estos argumentos es técnicamente o incorrecto, como mínimo, o directamente absurdo. Os lo digo yo, que antes de meterme en la macroespeculación de bien, fui maximalista Bitcoin durante 5 años antes de sacarme la venda de los ojos. Es que las direcciones públicas de Bitcoin están diseñadas precisamente para compartirse. Son la parte pública de un sistema de criptografía asimétrica. O sea, compartir una dirección pública no compromete en absoluto las claves privadas. De hecho, FTX no tenía tampoco Proof of Reserve como MicroStrategy. Si la hubiera tenido, el fraude de FTX no habría sido posible porque habría sido inmediatamente visible que los fondos de clientes no existían. Pues Saylor usó a FTX como argumento para no hacer Proof of Reserve, cuando FTX es exactamente el ejemplo de por qué el Proof of Reserve son necesarias. Esto no prueba que, lógicamente, Strategy esté mintiendo sobre sus tendencias de Bitcoin o algo así, claro. Pero cuando el CEO de una empresa que basa toda su valoración en un activo específico se niega activamente y rotundamente a proporcionar la demostración técnica trivial de que ese activo existe, la pregunta que nos surge naturalmente es ¿por qué? ¿Por qué no quieres compartirlo? La respuesta más inocente es incompetencia técnica, pero Saylor es una persona que lleva años siendo el mayor evangelizador de Bitcoin, que entiende perfectamente, en teoría, o esta es la imagen que da, cómo funciona la criptografía de clave pública y que tiene acceso a los mejores asesores técnicos del mundo. La respuesta menos inocente es que no puede demostrar lo que dice porque no tiene lo que dice tener, y la forma más probable en que eso sería posible es si lo que tiene no son Bitcoin reales, sino IOUs, los pagarés, ¿vale?, de exchange o custodios que dicen tener Bitcoin en su nombre. En lugar de Strategy, lo tienen estos custodios. Si, por ejemplo, Strategy está comprando Bitcoin a través de Coinbase u otro custodio y manteniendo los activos en custodia sin trasladarlos a carteras frías propias con control de claves privadas, no tendría Bitcoin real. Tendría una promesa de Bitcoin por parte de Coinbase o Binance o Kraken o el que sea, ¿no? Y una promesa de Bitcoin de un exchange es exactamente lo que FTX, antes de colapsar, prometía a sus usuarios. Por esto me parece, bueno, ridículo y también acertado señalar una paradoja curiosa que existe en el ecosistema Bitcoin. Muchos de los maximalistas Bitcoin más convencidos, los que creen con mayor firmeza además de los principios fundacionales de Bitcoin, que si autosoberanía, custodia propia, no confíes, verifica, son al mismo tiempo defensores más acérrimos de Michael Saylor y Strategy, solo porque compran Bitcoin, ¿eh? Y esto es una contradicción lógica enorme. Los principios fundamentales y fundacionales de Bitcoin dicen que debes custodiar tus propias llaves privadas, ¿no? Not your keys, not your coins. Si confías en tu Bitcoin a otra persona o entidad, no tienes Bitcoin, tienes una promesa de Bitcoin. Y la promesa, o cualquier promesa, es potencialmente rompible, se puede romper. Lo que pasa es que Strategy afirma tener esta cantidad absolutamente abismal de Bitcoin, 762.000, más de 762.000 Bitcoin. No ha demostrado de forma criptográfica que controla las llaves privadas de estos Bitcoins. Cuando se le pide que lo demuestre, pues da estas excusas que contradicen los principios básicos
de Bitcoin como tal, o de la ética de Bitcoin, o como queráis llamarlo. Un maximalista Bitcoin coherente debería exigir proof of reserve antes de respaldar ninguna entidad que afirme tener Bitcoin. Debería ser el más escéptico de todo, este Bitcoin maximalista medio, ¿no? Ante cualquier afirmación de tener Bitcoin que no pueda verificarse en la blockchain. Debería recordarse constantemente la historia de MTGOX, de FTX, de todos los custodios que dijeron tener Bitcoin y luego resultaron no tenerlo. En cambio, lo que vemos es un sector importante del ecosistema Bitcoin tratando a Saylor como un profeta, un gurú, mientras ignoran completamente la contradicción fundamental entre be your own bank, sé tu propio banco y confía en, bueno, es que Saylor lo dice, por lo tanto créete lo que te dice y ya está. Esta inconsistencia, lógicamente, es un sesgo, pero también tiene una explicación económica sencilla. Mucha gente en el ecosistema Bitcoin tiene posiciones largas, están invertidos en largo en strategy o en Bitcoin, y la narrativa de Saylor les beneficia porque mantiene el precio arriba, ¿no? El interés económico vence a la coherencia ideológica. O sea, la mayoría de estos maximalistas Bitcoin ponen incluso, lógicamente, sus inversiones y el valor que puede tener en fiat por delante de su coherencia ideológica que dicen a los cuatro vientos de las redes sociales, ¿no? Pero los maximalistas que entienden de verdad los riesgos reales tienen motivos adicionales para ser críticos. Si Strategy colapsa de forma dramática, el daño reputacional, ya no sé de Strategy o del Michael Saylor, sino para Bitcoin podría ser enorme. El primer activo que llega a las noticias junto a el mayor colapso financiero desde Lehman Brothers. No sale bien parado de este titular, independientemente de que el problema sea de Saylor y no de Bitcoin per se. Y aquí llegamos a la parte más, otra de las partes más incómodas, porque hay muchas, como podéis ver, y es que Strategy afirma tener aproximadamente esta cantidad que se acerca ya a los 800.000 bitcoins en el momento de grabar esto. Y es una cantidad que en los precios actuales representa una de las mayores posiciones corporativas de Bitcoin del mundo. Lo que pasa es que nadie, al menos hasta el momento, ha podido verificar que esta certidumbre, ¿no? Y en el ecosistema blockchain la verificación debería ser trivial, ¿no? O sea, cada Bitcoin en existencia tiene este historial transaccional completamente público y rastreable. Entonces, esas direcciones son públicas, que Strategy las ponga por ahí, ¿no? Cualquiera puede ver su saldo y Strategy controla las claves privadas. Si realmente controla las claves privadas, entonces tiene que poder demostrar que el control es legítimo con una firma digital. Lo que pasa es que no lo ha hecho, y la única razón técnica por lo que no podría haberlo hecho es si no controla estas claves privadas. Por lo que nos tenemos que preguntar qué ocurre si los bitcoins de Strategy no están en carteras controladas directamente por la empresa, sino en custodia de Coinbase o otro exchange, a cambio de un derecho contractual sobre los bitcoins. Pues que en este caso, como digo, Strategy no tendría bitcoin, tendría esta promesa de bitcoin en Coinbase. Y una promesa de bitcoin exactamente lo que tenían los usuarios, como he dicho hace un momento, de FTX, ¿no? Todos esos bitcoins que FTX decía tener también eran simplemente entradas contables en una base de datos centralizada. Y mientras el sistema funcionaba, pues nadie lo estaba cuestionando, pero cuando colapsó resultó que los bitcoins no existían. Esto no es una acusación directa a Strategy, lógicamente. No estoy diciendo que Strategy esté mintiendo sobre lo que tienen sus propiedades. Claro que no. Mi abogado me ha dicho que diga esta frase aquí, ¿vale? De lo que sí se trata es de una señal de alerta, que en el contexto de Bitcoin es importantísimo, donde la verificación criptográfica es precisamente el punto diferenciador de un activo cripto. Y por lo tanto, esta alerta, esta señal, debería ser tratada como una bandera roja, una red flag en toda regla de primera magnitud. Si Saylor tuviera los bitcoins que dice tener, pues demostrar que los tiene sería trivial e incluso beneficioso, reforzaría la confianza de los inversores. Diferenciaría a Strategy de los custodios fraudulentos del pasado. Sería de hecho una herramienta de marketing extraordinaria en un ecosistema traumatizado ya por FTX y MTGOX. Que no lo haga no tiene ninguna explicación inocente, satisfactoria. De hecho, nos hace pensar, como digo, absolutamente todo lo contrario. Si quieres que te avise de información vital como esta, no olvides suscribirte gratuitamente a mi newsletter, porque los boletines es el único sitio por donde aviso de nuevas publicaciones. Y si quieres avanzarte a los cambios de mercado y estar del lado correcto de la historia monetaria, recuerda unirte a nuestra comunidad de macroespeculadores con el enlace que tienes en la descripción. En la Alianza Macroespeculadora podrás acceder a análisis y audiocursos sobre tokens
infravalorados con información exclusiva mucho antes de que lleguen al público. Ver los activos que llevo en mi cartera y mis movimientos en tiempo real yendo hacia el reseteo monetario y preguntarme cualquier duda fundamental que tengas para poner a tu disposición personal los cientos de horas que dedico a investigar. Únete con el enlace que tienes en la descripción y nos vemos dentro de la alianza macroespeculadora. Por esto, hay algunas palabras de especulación, no digo que sea yo, ¿vale? Pero que dicen que toda esta narrativa tan bonito de Saylor en el fondo es más sucia de lo que parece. Para entender a lo que me refiero, pensad en BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo. Tiene posiciones significativas tanto en Strategy como en Coinbase. A su vez, BlackRock también es el emisor del mayor ETF de Bitcoin del mundo, el iShare Bitcoin Trust. Entonces, una tesis sería considerar que a BlackRock no le interesa especialmente el Bitcoin en sí mismo como activo de reserva de valor. Esto que se ha vendido tanto de, cambio de paradigma porque han entrado los ETFs, BlackRock y todo esto. Lo que le interesa es el efecto que el entusiasmo por Bitcoin tiene sobre el valor de las empresas en las que ya tiene posiciones BlackRock. El ETF de Bitcoin es el mecanismo que genera ese entusiasmo institucional. La narrativa de que las instituciones están adoptando Bitcoin masivamente, narrativa que el ETF de BlackRock valida con su mera existencia y que de hecho Grayscale promovió a modo de marketing como producto bancario, de aquí viene el marketing de los ETFs de Bitcoin, viene de Grayscale, impulsa la cotización de Strategy, de Coinbase y de todas las empresas en las que BlackRock ya tiene participaciones. En este escenario, Saylor no es el visionario que descubrió Bitcoin antes que nadie, sino una simple pieza funcional en un tablero de ajedrez 4D mucho más grande donde otros actores mueven los hilos con décadas de experiencia en manipulación de narrativas de mercado y psicología de masas, del rebaño. Si esta tesis es correcta, lo que parece una historia de convicción y visión a largo plazo sobre Bitcoin es en realidad una operación coordinada de extracción de valor en la que el retail que compra acciones de Strategy es la última capa de una estructura diseñada para beneficiar a los que están más arriba. Pero no hace falta que especulemos con tesis de narrativas porque los números de la antigua MicroStrategy, ahora Strategy, siguen hablando por sí solos. Solo los números, solo las matemáticas ya hablan por sí solos. Strategy tiene aproximadamente 8.200 millones de dólares en deuda convertible y 7.800 millones en acciones preferentes. Eso es más de 16.000 millones de dólares en obligaciones que tienen algún tipo de coste o expectativa de retorno para los inversores. Lo que pasa es que, como hemos visto, Bitcoin no genera ingresos, no paga dividendos, no produce flujo de caja, no tiene una utilidad, es simplemente un producto bancario. Además, su antiguo negocio operativo de software de MicroStrategy pierde dinero. Por tanto, el único mecanismo para satisfacer esas obligaciones es, 1, que el precio de Bitcoin suba lo suficiente para que las conversiones de deuda sean ventajosas para los que tienen acciones ahora mismo de Strategy. 2, que Strategy pueda seguir captando capital nuevo de nuevos inversores para pagar los intereses y dividendos existentes. Y 3, vender Bitcoin. Pero mirando esto de cerca, lo que vemos es que la opción 1 requiere que Bitcoin siga subiendo indefinidamente. La opción 2 es la definición de Ponzi. La opción 3 es lo que Saylor dice que nunca hará, pero que su propia presentación corporativa admite que hará si es necesario. Él mismo lo dijo. Número 3, vender Bitcoin, ¿no? El escenario de estrés que hay que considerar no es solo una caída del precio de Bitcoin, que es lo que piensa la mayoría. Si baja aquí, margin call, no. Sino una caída moderada del precio combinada con una pérdida de acceso a los mercados de capital. Si los mercados de crédito se endurecen, si el apetito por el riesgo cae, si simplemente el entusiasmo por Strategy se enfría lo suficiente para que el MNAV caiga hacia o por debajo del número 1, el flywheel, esta rueda que está girando, se detiene. Y cuando el flywheel se detiene, los nuevos inversores dejan de entrar, de llegar. Y cuando los nuevos inversores dejan de entrar, no hay dinero para pagar los dividendos de los preferentes. Y cuando no se pagan los dividendos de las preferentes colapsan. Y cuando las preferentes colapsan, las acciones van a cero. Un experto de derivados que participó en el debate de un podcast llamado What Bitcoin Did lo dijo con mucha precisión. Dijo, no es necesario que Bitcoin caiga
un 80% para que Strategy tenga un problema serio. Basta con que Bitcoin se quede plano, que el MNAV vaya a valor 1 y que los mercados de capital decidan que ya no están tan entusiasmados con Strategy como para seguir proyectando capital en condiciones favorables. Claro, en este escenario macroespeculadores que no requiere ningún crash dramático de Bitcoin, que esto es lo que las personas piensan, que Strategy solo puede colapsar si Bitcoin se va súper abajo, pero no requiere un crash dramático de Bitcoin estos escenarios. Strategy puede quedarse sin capacidad de pagar sus dividendos, lo que colapsa las preferentes, lo que destruye el equity. Y todo esto sin que Bitcoin ni siquiera haya caído sustancialmente. Por esto, aunque esta información vendrá de nuevo para muchos de vosotros, es importante que consideréis, que todo lo que estamos viendo aquí, lo que hemos visto hasta ahora en este episodio y lo que vamos a ver a partir de aquí también, hay gente que ya lo sabéis quién son. El mismo equipo de la empresa de Saylor, la gente de Strategy, los insiders. Porque resulta que hay una forma muy sencilla de averiguar qué creen realmente los insiders de una empresa sobre las perspectivas de esa propia empresa. Mirar los formularios Form 4 que deben presentar ante la SEC cada vez que compran o venden acciones. Esta información nos da muchísimo. El patrón de Strategy es revelador. Y por eso, lógicamente, lo estoy mencionando en este episodio, porque los directivos de la empresa reciben una compensación importante en acciones. Y cada vez que estas acciones se consolidan y pasan a ser de su propiedad, de la propiedad de cada uno de estos directivos, el patrón que aparece en los Form 4 es casi siempre el mismo: adquisición seguida de una serie de ventas. Es decir, adquirir y vender y vender. Si los insiders, los directivos de Strategy creyeran genuinamente en este apalancamiento inteligente y en que las acciones de Strategy son la mejor forma de obtener exposición a Bitcoin, ¿por qué venderían sistemáticamente cada vez que reciben acciones? ¿Por qué no simplemente guardarlas? Quizás porque ellos saben que están jugando un juego de gamma, no de delta. Saben que la empresa no es una apuesta alcista sobre Bitcoin. Saben que es un vehículo para extraer valor de los inversores retail que sí creen que están haciendo una apuesta alcista sobre Bitcoin. Y dado que lo saben, venden las acciones que reciben a 3 veces su valor en Bitcoin para comprar Bitcoin directamente. Es decir, las personas que mejor conocen Strategy no tienen sus ahorros en Strategy. Los tienen en Bitcoin, o quizás ni eso. ¿Por qué el retail no se da cuenta de esto, de todo este entramado? Claro, en este mercado hay analistas que mantienen recomendaciones de compra sobre Strategy, incluso valoraciones de MNAV superiores a 3 veces y cosas así. Y cuando les preguntas a cualquier de estos analistas con formación básica en finanzas cómo se puede justificar pagar 300% sobre el valor de un activo neto por un vehículo que simplemente compra Bitcoin, la respuesta honesta es que no se puede justificar. Entonces, ¿por qué hay analistas que lo justifican? Pues porque la banca de inversión que les da empleo, y son estos analistas que salen en la tele, también hace negocio con Strategy en la emisión de bonos, en la colocación de acciones y en las comisiones de los mercados de capital. O sea, recomendar vender Strategy no es compatible con seguir siendo el banco que coloca las emisiones de Strategy. Esta es una dinámica estructural del sector financiero que no es nueva. Seguro que cuando vais a la Caixa o el Santander, cuando vuestro asesor financiero de ahí os recomienda precisamente comprar acciones de la Caixa o del Santander mismo, ¿no? Pero, como digo, precisamente porque no es nada nuevo aquí en el sector financiero, pero que en el caso de Strategy nos coge en unas dimensiones que son especialmente llamativas. Hay analistas publicados que comparan favorablemente el Bitcoin Yield, esta métrica inventada por Strategy, con el rendimiento de empresas que tienen décadas de beneficios recurrentes reales. Comparación que cualquier inversor con 2 dedos de frente, algo sofisticado, descartaría inmediatamente, pero que se distribuye a inversores retail. Estos análisis se distribuyen al ciudadano medio que no tiene los conocimientos para identificar el engaño. Y este es el motivo por el que hago episodios como este. Si el Bitcoin Yield fuera realmente un mecanismo de creación de valor genuino, si las acciones de Strategy fueran en realidad la mejor forma de obtener exposición apalancada a Bitcoin con un perfil de riesgo favorable, los directivos de la empresa mantendrían esas acciones. ¿Por qué las venden? Los registros de la SEC muestran el patrón contrario, que están vendiendo. Los analistas y gestores de fondos sofisticados con experiencia en arbitraje de capital
entienden perfectamente la mecánica. Algunos de ellos pues, participan en este juego conscientemente, jugando al lado correcto. Tienen bonos convertibles que hacen gamma trading sobre la volatilidad de las acciones de Strategy. Están, claro, posicionados para ganar independientemente de si las acciones suben o bajan, siempre y cuando se muevan. Y entienden que el juego tiene fecha de expiración, tiene fecha de caducidad. Los inversores institucionales que han analizado la estructura con profundidad y han llegado a la conclusión de que el MNAP actual no está justificado por ningún análisis fundamental convencional, pues algunos tendrán posiciones cortas, otros simplemente evitan la posición, ¿no? Y luego está el retail que llega a Strategy, a Michael Saylor, porque escuchó algún podcast o redes sociales en el que Miguel Marinero, Michael Saylor, es el gran genio gurú de Bitcoin y que el Bitcoin Yield, su métrica inventada, es mágica y que esto lo hará subir a largo plazo sin parar. El retail que compra a un MNAP de 2,5 por o 3 por, que paga $3 por $1 de Bitcoin, que es en última instancia quien financia los beneficios del sistema para todos los que están encima de él, están entrando en este juego. Y claro, la simetría de información entre los que están dentro y los que están fuera es el mecanismo que lo hace funcionar. Todo lo que estamos viendo hoy solo es una demostración de que Strategy sigue exactamente el patrón clásico de los esquemas fraudulentos. Primero, los rendimientos que se presentan, ¿no? Como algo extraordinario y casi sin riesgo. Strategy mismo prometió inicialmente Bitcoin Yield, esta métrica, del 30% para 2025. Pero bueno, luego lo revisó y dijo, no, 22%, 26%, algo así. Pero claro, cuando un escenario del precio de Bitcoin es desfavorable y entra en la ecuación este factor precio, la proyección de beneficios pasa de 34.000 millones positivos a un rango que va desde menos de 7.000 millones hasta 9.500 millones. Claro, esta dispersión en las proyecciones debería provocar alarma inmediata en cualquier inversor medio. Si los resultados posibles de tu empresa para el año van desde menos de 7.000 millones hasta 9.500 millones, eso no es una proyección financiera, es una lotería. Y nadie paga múltiplos de valoración elevados por una empresa con una variabilidad de resultado que es comparable a la lotería. Segundo, a medida que las condiciones se complican, los rendimientos prometidos suben en lugar de bajar, lo cual es flipante. Strategy incrementó los dividendos de sus nuevas emisiones preferentes hasta el 11,5% en momentos en que la empresa estaba teniendo dificultades de liquidez. ¿Cómo subes los dividendos cuando los resultados demuestran que tu empresa va mal? Esto es otro rasgo, de hecho es otro rasgo de textbook, del libro, de los esquemas Ponzi en sus fases ya más avanzadas. Cuando el sistema necesita más capital nuevo para sostener los compromisos que ha dado a los inversores existentes, entonces se incrementa la promesa de retorno para atraer a ese nuevo capital que necesitan para subsistir, para sobrevivir un día más. Es como esos pájaros que están a punto de morir porque están enfermos, pues para no parecer presas fáciles, sus cuerpos rebozan energía y vitalidad, pero es solo una ilusión. Solo es como su último chute de energía vital antes de la gran catástrofe de su muerte, ¿no? Tercero, estas proyecciones de Strategy se presentan en beneficios basados en escenarios de precios muy específicos, pero esto sin reconocer que el negocio no tiene capacidad de generar esos beneficios independientemente del precio del activo subyacente, ¿no? Por esto uno de los pilares, digamos que discursivos de Saylor y del movimiento de la secta maximalista de Bitcoin en general que apoya a Saylor, es que Bitcoin es un valor refugio. Si habéis llegado hasta aquí, es que seguro ya conocéis lo que pienso de todo esto, ¿no? La narrativa de Bitcoin como valor refugio es por, escasez garantizada, emisión predecible, protección contra la devaluación fiat, narrativa poderosa, ¿no? Convincente y que tiene elementos de verdad, claro, pero hay una contradicción fundamental entre esta narrativa y el comportamiento real de Bitcoin en los mercados, porque un activo que puede caer un 70 o un 80% en un periodo de 11, 12, 18 meses no es un valor refugio para ningún inversor con un horizonte temporal inferior. O sea, un activo con esa volatilidad no es estable.
Es un producto perfecto, es un activo perfecto para hacer este trading gamma como están haciendo con MicroStrategy. Pero esto no es un valor refugio. El oro, que frecuentemente se compara con Bitcoin como activo refugio, ha tenido drawdowns, bajadas de máximos mucho más limitadas y una correlación mucho menor con los activos de riesgo en periodos de estrés. Y lo que en nuestro caso es más relevante aún para el análisis de strategy de Michael Saylor y de Bitcoin es que Bitcoin tiene una correlación positiva mucho más significativa con el Nasdaq que con el oro y con los activos de riesgo en general durante los episodios de estrés del mercado. Claro, cuando la aversión al riesgo sube, es decir, que dices, oye, mejor nos protegemos, nos metemos en cash o en algo que nos refugie más, tipo oro, bonos o algo por el estilo, entonces Bitcoin cae. Eso no es lo que hace un valor refugio. Eso es lo que hacen los activos especulativos. No porque lo diga yo, sino por una definición. Y aquí está el problema central de Strategy también, o otro de los problemas centrales. Digamos que estamos tocando todos los pilares que aguantan este castillo, estas cartas metidas en pirámide que es Strategy. Si el valor refugio resulta no ser tan refugio y el precio de Bitcoin cae al mismo tiempo que los mercados de capital se tensionan, entonces Strategy sufre simultáneamente por ambos lados, ¿no? Por un lado, sufre por el activo que tiene como principal y único que pierde valor y a la vez los mercados que necesita para emitir nuevo capital se cierran. Hay menos capital entrando en tu esquema. Es exactamente la combinación de factores que hunde una estructura apalancada. Es por esto que en foros de análisis financiero, análisis técnico, en la comunidad cripto crítica al menos, la comparación de Strategy con Terra Luna no es un insulto vacío, es una observación pues, estructural. Terra Luna, ya lo sabéis, ¿no? Prometía rendimientos del 20% anuales a través de su protocolo Anchor, ¿vale? Y los estaba dando temporalmente. Era mecánicamente imposible que esos rendimientos fueran sostenibles sin capital nuevo entrando constantemente. Entonces, inevitablemente, cuando el capital nuevo dejó de llegar con pues, suficiente velocidad, ¿qué sucedió? Pues que el sistema colapsó en días, en cuestión de días. Desde máximos hasta prácticamente cero en menos de 2 semanas. Claro, Strategy no es Terra Luna en los detalles mecánicos, pero tiene similitudes estructurales que son realmente preocupantes. Por ejemplo, rendimientos prometidos que solo son posibles con capital nuevo entrando constantemente. Un activo subyacente, lo que es Bitcoin, que no genera flujo de caja propio, ni dividendos, ni nada, no tiene ningún valor, es simplemente un producto bancario. También una narrativa de apreciación perpetua, indefinida, infinita, que sirve como de justificación para ignorar los problemas estructurales que estamos viendo. Un CEO que habla de rendimientos con la misma grandilocuencia que Do Kwon hablaba del ecosistema Terra, ¿no? Y lo más importante, ambos sistemas funcionan perfectamente bien mientras hay entusiasmo en el mercado y capital nuevo entrando. Lo que pasa es que ambos tienen un fallo de diseño estructural que solo se hace visible cuando ese entusiasmo se enfría. La diferencia principal es de escala. Cuando Terra Luna colapsó, causó pérdidas estimadas de 40.000 millones de dólares, que 40 billones son muchos. Pero desgraciadamente para algunos, si Strategy colapsara de forma similar, hostia, pues podría causar unas pérdidas de un orden de magnitud incluso muchísimo mayor que 40 billones. Por eso digo que es la excusa, el hombre de paja perfecto, para un cambio de sistema, un cambio de paradigma, para el reinicio del sistema monetario global. Seguramente como USDT de Tether, del que ya hablé en el episodio de más de una hora, el episodio 110, que os recomiendo mirar en algún momento o escuchar en algún momento, que tendréis en la descripción, en las notas de este episodio. Básicamente, en este episodio de USDT Tether también explicaba los problemas estructurales y del montón de pasta que está entrando ahí, pero que también es un castillo de nadapiés como MicroStrategy, como Michael Saylor, como Strategy. Así que a pesar de todas estas similitudes de Strategy con FTX, con USDT, con Terra Luna, hay algo particularmente llamativo en lo que es la cobertura mediática de Saylor, ¿no? Que nunca le preguntan lo obvio, todos estos periodistas y reporteros. En ninguna gran entrevista en medios de estos enormes como en la CNBC, que le invitan tanto, Bloomberg o cualquier otro medio financiero mainstream, en ningún momento se le hace la pregunta directa de, oye, ¿puede usted demostrar que criptográficamente que controla las claves privadas de los bitcoins que dice tener? Y en cambio a Saylor se le invita a hacer apariciones en las que explica el, apalancamiento inteligente, los bitcoin yields, la reserva estratégica de valor. Se le da tiempo de antena ilimitado casi
para construir la narrativa mientras nunca se le confronta con las contradicciones básicas de esa narrativa. Pero queridos macroespeculadores, eso no es un accidente. Los medios financieros mainstream dependen de la publicidad de los bancos que hacen negocio con Strategy. Los analistas que aparecen junto a Saylor trabajan para firmas, para empresas, para instituciones que tienen pues, contratos con Strategy, directamente o indirectamente. El ecosistema de incentivos apunta ya como unidireccionalmente hacia mantener viva esta narrativa, ¿no? Y luego está la dimensión política también, porque en el ciclo 2024-2025 Bitcoin se convirtió en un tema que ha sido políticamente favorable en ciertos círculos de poder, ¿no? Reservas estratégicas de Bitcoin, legislación favorable, reguladores bien dispuestos y, claro, en este contexto, cuestionar a MicroStrategy, a Strategy, a Saylor equivale para muchos actores a cuestionar una narrativa que les conviene electoralmente o económicamente también, ¿no? El resultado es que uno de los esquemas financieros más llamativos de la historia reciente opera a plena luz del día, con cobertura mediática masiva, con endorsement de figuras políticas y financieras de primer nivel, mientras los que señalan los problemas estructurales somos tratados como bluditas o como envidias que no entienden el nuevo paradigma o algo así. Por esto es importante que al menos nosotros, en Macroespeculador, no caigamos en esta trampa, en esta falacia, que seamos precisos sobre los mecanismos que pueden llevar a un colapso de Strategy porque no requieren ningún escenario catastrófico ni siquiera para Bitcoin. No necesitan que Bitcoin falle, que ya sabéis lo que pienso de esto, pero igualmente no vamos a entrar ahí ahora, porque tenemos 3 escenarios muy convincentes en el que no hace falta que Bitcoin caiga, ¿vale? Primeramente, escenario 1. Compresión gradual del MNAP. O sea, básicamente sería así, que Bitcoin se estabiliza, el entusiasmo disminuye, el MNAT cae de 2,5 hacia 1,5 y luego hacia 1. Y claro, en este proceso Strategy ya no puede captar capital en condiciones favorables porque la prima sobre NAV desaparece. Sin esa prima el flywheel se detiene. Sin el flywheel no hay ingresos de nuevos inversores. Sin ingresos de nuevos inversores no hay dinero para pagar dividendos. Los inversores en preferentes empiezan a vender, las preferentes caen, el equity cae con ellas y todo eso, ¿no? Después tenemos el escenario 2, que es un ciclo bajista de Bitcoin de toda la vida. Bitcoin cae un 60-70% como ha hecho en cada ciclo previo, el MNAP colapsa, la reserva de efectivo de Strategy para pagar dividendos se agota en meses, Strategy tiene que vender Bitcoin para pagar dividendos y entonces las ventas de Bitcoin presionan aún más el precio, ¿no? El colapso se acelera en un ciclo de retroalimentación, en este caso negativa. Y finalmente el escenario 3, una crisis de confianza repentina, ¿no? Se publica información verificada de que Strategy no controlaría realmente las claves privadas de los bitcoins que dice tener o que sus posiciones pues, son menores de lo que había dicho oficialmente, ¿no? En este escenario el colapso sería pues, súbito, inmediato, algo comparable a lo que ocurrió con FTX, de hecho. Y claro, los 3 escenarios tienen pues cada uno distintas posibilidades o probabilidades, mejor dicho. De hecho, ninguno requiere, como veis, que Bitcoin desaparezca o que el concepto de reserva de valor digital sea una mentira, aunque son tesis que también deberíamos considerar, claro. Pues Strategy puede colapsar perfectamente en un mundo donde Bitcoin siguiera siendo un activo relevante simplemente porque su estructura de capital no puede sobrevivir sin un flujo constante y creciente de capital nuevo. Y entonces, más allá de los inversores individuales que perderían dinero, hay que pensar en las implicaciones sistémicas de un colapso de Strategy a gran escala, porque Strategy tiene más de 700.000 Bitcoin, más de 750.000 Bitcoins, aproximadamente el 3,4% de todos los Bitcoins que existirán nunca. Si se ve forzada a vender esta cantidad de Bitcoin de forma rápida para pagar sus obligaciones, o sea por presión de liquidez, por vencimiento de deuda o por pánico de mercado, entonces el impacto en el precio de Bitcoin sería pues, brutalísimo. Bitcoin tiene un mercado con liquidez real, pero claro, vender más de 700.000 Bitcoins de golpe movería el precio sustancialmente a la baja, ¿no? Eso generaría que pues, pérdidas adicionales para todos los inversores en Bitcoin, no solo para los de Strategy. Y claro, esto crearía un círculo de retroalimentación negativa donde la caída del precio de Bitcoin detonaría aún más el balance de Strategy, lo que pues, fuerza aún más ventas, lo que baja aún más el precio. En los mercados de crédito, un colapso de Strategy a esa escala
¿qué sucedería? Pues que también podría tener efectos de contagio, lógicamente. Los bancos y fondos que tienen exposición a bonos convertibles de Strategy o a sus acciones sufrirían también enormes pérdidas. Y en un contexto de mercado ya tensionado, con estrés y todo el rollo, estas pérdidas pues, podrían multiplicarse enormemente a través de lo que es todo el sistema financiero general, ¿no? No estamos hablando necesariamente del fin del sistema financiero global, o sí, quizás, como digo, es un hombre de paja, un caballo de Troya, bueno, básicamente a alguno al que meterle al muerto, ¿no? La excusa definitiva o una de las muchas excusas para introducir después el sistema financiero que ya sabemos que va en dirección a ser tokenizado. Pero si de uno de los desenlaces potencialmente más disruptivos del ciclo actual y uno que prácticamente nadie en los medios mainstream está analizado con seriedad, sería ya nos da mucha chicha, ¿no? Para tener excusas para tirarlo todo hacia abajo. Entonces, la concentración de activos en pocas manos siempre crea unos riesgos que son sistémicos. De tirar una ficha y que todo el sistema, que son fichas de dominó, caigan con ella, ¿no? Así que si a las supuestas posiciones de Strategy se le suma las de los grandes ETFs institucionales, las de los mineros y posesiones estas atribuidas a Satoshi, entonces el porcentaje de Bitcoin en circulación real que está genuinamente distribuida entre millones de pequeños inversores es mucho menor de lo que sugiere la narrativa de la descentralización de Bitcoin. Y la concentración sistémica tiene un problemilla más, que es que cada uno de estos grandes propietarios se ve forzado a vender y todos los demás sufren las consecuencias. Claro, es, como digo, fichas del dominó que van cayendo, ¿no? No sé si algunos habréis atado ya cabos, pero hay también otro paralelo histórico más reciente que es útil como referencia, y es las SPAC, S-P-A-C, que son las Special Purpose Acquisition Companies que inundaron los mercados no hace tantos años, en 2020-2022. Las SPAC eran vehículos de inversión que pues, prometían acceso a empresas de crecimiento muy alto, gestores brillantes, rendimientos superiores y todo el rollo. Y tenían un atractivo narrativo también enorme, porque generaron miles de millones de dólares en capitalización de captar capital, ¿no? Y luego, cuando el entusiasmo se enfrió y los inversores miraron los fundamentales reales, la mayoría colapsó a fracciones de su valor máximo. Claro, no todas las SPAC eran fraudes, no todas eran estructuralmente defectuosas, pero el mecanismo de valoración, basado en expectativa y narrativa, más que en fundamentales, como estamos viendo con Strategy, era inherentemente frágil, de papel. Cuando los inversores dejaron de pagar prima sobre el valor de activo neto, entonces el juego terminó. Strategy comparte con las SPAC esta dependencia crítica de que el mercado mantenga una prima sobre el valor de activo neto basado en una narrativa. Si el mercado decide que Strategy debe cotizar cerca de su MNAV de 1 por, entonces la historia es radicalmente diferente. No es el fin del mundo, pero sí es el fin del flywheel, el fin de los dividendos de las preferentes y posiblemente el inicio de un ciclo de ventas de activos para satisfacer obligaciones. Pero ojo, con esta diferencia, porque la diferencia con las SPAC, con Strategy, es que Strategy tiene obligaciones reales de pago que no tiene la SPAC. Esto hace que Strategy sea más fácil de que se derrumbe, no menos. O sea, aún es peor también. Claro, ¿qué dice Saylor de todo esto? En sus apariciones públicas, Saylor promete el oro y el moro, como no, pero también promete solemnemente que nunca venderá Bitcoin. Hold eterno, Bitcoin es el único activo que tiene sentido tener, nunca venderé. Sin embargo, en su presentación corporativa, como hemos visto antes, esa presentación corporativa de diciembre de 2025, decía explícitamente que venderán Bitcoin si el MNAV cae por debajo de 1. Ya hemos explicado antes al principio de todo el episodio el que es el MNAV, ¿vale? Si cae por debajo de 1, ya hemos mencionado esta presentación que hizo a diciembre de 2025. Nosotros, en Macro Especulador, no seguimos las palabras, seguimos el dinero. Lo que importa no es lo que Saylor dice que hará o dejará de hacer, lo que importa es qué incentivos tiene realmente. Saylor ha construido una riqueza personal enorme a través de las acciones de Strategy y de su compensación como CEO mediático. En algún momento el ciclo terminará, como terminan todos los ciclos, ¿no? Y cuando el ciclo termine, Saylor tendrá un conjunto de opciones. Uno, puede quedarse fiel a su filosofía HODL, ver cómo el valor de sus posiciones colapsa y pasar a la historia como el hombre que apostó todo y perdió, pero siguió a su convicción. O dos, puede
discretamente, vender suficiente Bitcoin para asegurar su fortuna personal, mientras públicamente mantiene esa narrativa clásica alcista, dejando que los inversores retail sean los últimos en entender lo que está pasando. Como siempre, el inversor retail es el que paga los platos sucios o rotos, no sé cuál es la expresión, ¿vale? El caso es que la historia de los mercados financieros está llena de ejecutivos que hicieron exactamente esta última acción, que vendieron sus participaciones personales mientras decían abiertamente a sus empleados y clientes, a los medios, que el futuro era brillante, que, pues, bueno, estaban presentando diapositivas con naves espaciales también y curvas exponenciales en las reuniones de inversores mientras estaban ahí transfiriendo por debajo de la mesa fondos a sus cuentas personales. No sabemos si Saylor hará esto, pero la pregunta es completamente legítima, dado su historial de fraude contable, como lo que sucedió en las .com, ¿de acuerdo? Y el hecho de que prácticamente nadie en los medios mainstream se la haga. También es otra señal sobre las dinámicas de incentivos que gobiernan la cobertura de Strategy, que nadie abiertamente en todos estos medios, estos periodistas y reporteros, no le hagan las preguntas difíciles. Con esto vemos que hay una dimensión casi filosófica en la narrativa de Saylor que merece ser examinada porque es la que captura a inversores inteligentes, desgraciadamente, y bien intencionados. Saylor presenta su estrategia como una aplicación sofisticada de principios financieros bien establecidos, ¿no? Apalancamiento, creación de valor mediante ingeniería financiera, arbitraje de estructura de capital. El vocabulario es correcto, los conceptos que invoca son también reales. Y esto hace que sea más difícil identificar el truco para alguien sin una formación al menos ligeramente técnica muy específica, ¿no? Pero hay una diferencia fundamental entre el apalancamiento genuino, pedir dinero prestado, que amplifica los retornos de un activo que genera flujo de caja propio. Apalancamiento genuino es básicamente esto: pedir dinero prestado, pero un dinero prestado que sí puedes devolver, ¿vale? Y el pseudoapalancamiento de Saylor, que simplemente redistribuye el capital de nuevos inversores hacia los inversores existentes, creando la ilusión de rendimientos superiores cuando en realidad es una distribución piramidal. La diferencia es que el apalancamiento genuino funciona porque el activo subyacente genera algún tipo de uso, de ingresos, de intereses, de dividendos, ¿no? Tomas un préstamo, compras un edificio, el edificio genera rentas y las rentas pues pagan el préstamo y algo más, ¿no? Eso es el apalancamiento. En cambio, si tomas un préstamo, compras Bitcoin, Bitcoin no genera rentas, el préstamo tiene que pagarse con nuevo capital y eso básicamente es un esquema Ponzi. La sofisticación del lenguaje no cambia la realidad matemática subyacente. Llamar Bitcoin Yield a la dilución de nuevos inversores no lo convierte en rendimiento real. Llamar apalancamiento inteligente a un sistema que requiere capital nuevo infinitamente creciente para funcionar no lo convierte en apalancamiento genuino, ¿vale? O sea que en el momento de grabar este análisis, pensad que Strategy tiene varios tipos de acciones preferentes en circulación, con rendimientos que van del 8% hasta más del 10%, ¿no? Y estos instrumentos se están vendiendo activamente a inversores. Muchos de ellos retail, el inversor medio, ¿no? Como una forma de, pues bueno, así con esto obtendrás una exposición a Bitcoin con un perfil de riesgo menor que las acciones ordinarias. Pero es importante entender exactamente lo que están comprando estas personas, estos inversores. Una acción preferente de Strategy no es un bono, no tiene vencimiento fijo, no tiene garantía real sobre los activos de la empresa. Lo que tiene es el derecho de recibir dividendos en la medida en que la empresa tenga capacidad de pagarlos y una preferencia sobre las acciones ordinarias en casos de liquidación. Entonces, para nosotros, evaluar si ese instrumento tiene valor, hay que responder a una sola pregunta y es: ¿tiene Strategy capacidad real de pagar esos dividendos de forma sostenida? La respuesta la hemos estado estableciendo durante todo el episodio de hoy. No. El negocio operativo pierde dinero. Bitcoin no genera flujo de caja. La única fuente de dinero para pagar dividendos en capital nuevo captado de nuevos inversores, ¿vale? Pero hay una dimensión encima adicional que hace las preferentes especialmente peligrosas para el retail, que las compra sin entender el mecanismo complejo. Si el MNAV de Strategy colapsa y la empresa no puede emitir nuevas acciones en condiciones favorables, los dividendos de las preferentes se suspenden. En ese punto, claro, el inversor tiene un instrumento que no paga dividendos, que no tiene fecha de vencimiento y con un valor de mercado que colapsa si todos los demás inversores también están intentando vender al mismo tiempo.
A diferencia de los bonos convertibles bueno, que tienen vencimiento fijo y en los peores casos pues simplemente no se convierten y se devuelve el principal, ¿no? Las preferentes pueden quedar suspendidas en el limbo durante años, ¿vale? Pagando básicamente cero, sin que haya un mecanismo obligatorio de retorno de capital. Un experto de capital con décadas de experiencia lo describió en otro de los podcasts que escuché para preparar también este episodio y lo explicaba perfectamente. Decía, un preferente que nunca va a pagar su dividendo cotiza prácticamente a cero. Y una vez que los dividendos se suspenden, la probabilidad de que se reanuden depende de que Bitcoin y el MNAP se recuperen simultáneamente, que la empresa pueda volver a captar capital y que todo esto ocurra antes de que los problemas de liquidez se vuelvan irreversibles. Es el producto que Strategy está vendiendo activamente a inversores retail como una forma más segura de exposición a Bitcoin, más segura entre comillas, lógicamente, con rendimientos del 11,5% que suenan muy atractivos en un entorno de tipos de interés normalizado. El instrumento ahí parece interesante en la superficie, por eso es tan peligroso precisamente, porque los riesgos reales no son visibles para quien no entiende la estructura completa. El contraargumento más frecuente al análisis crítico de Strategy como este es simple. Bueno, ha funcionado, está funcionando. Quien compró acciones de Strategy en 2020, claro, ha multiplicado su inversión muchas veces, ¿no? Los Bitcoin por acción han aumentado, los dividendos se han pagado. ¿Dónde está el problema que predices entonces? Pues este argumento merece una respuesta muy directa porque es exactamente el argumento que usaban los inversores de Madoff, los usuarios de Terra Luna o los compradores de hipotecas subprime en el 2006. El hecho de que un sistema haya funcionado durante un periodo no prueba que ese sistema mismo sea sostenible. Prueba que durante ese periodo específico las condiciones eran favorables. Entonces Madoff funcionó durante décadas. Terra Luna funcionó durante años. Las hipotecas subprime funcionaron hasta que dejaron de funcionar. Entonces la pregunta relevante no es ¿ha funcionado?, sino ¿puede seguir funcionando indefinidamente? Y la respuesta a esta pregunta está determinada por la estructura del sistema, no por su historial de corto plazo. Entonces, un sistema que necesita capital nuevo entrando indefinidamente para satisfacer sus obligaciones no puede funcionar indefinidamente porque no hay capital infinito disponible. En algún punto, la base de nuevos inversores se satura. Entonces, el entusiasmo también disminuye o, bueno, las condiciones de mercado hacen que el capital nuevo sea insuficiente o demasiado caro. Pero esta no es la única dimensión del argumento que tenemos que mirar con atención, porque cuando alguien dice que, bueno, ha ganado dinero con Strategy, puede estar diciendo varias cosas distintas. O si compró, por ejemplo, hace 5 años y mantiene posiciones con plusvalías enormes, entonces es real, ¿no? Si compró en los picos del MNAP de los últimos meses, entonces su rendimiento es muy diferente y en muchos casos incluso negativo. Básicamente porque el rendimiento de Strategy depende enormemente de en qué momento del ciclo se compró. O sea, los que entraron pronto con MNAPs bajos se han beneficiado, pero a saco, muchísimo, enormemente. En cambio, los que entraron en los picos, pagando $3 por $1 de Bitcoin, están en una posición pues mucho más complicada. Y dentro de la narrativa triunfal de Strategy, la experiencia de los segundos es sistemáticamente invisibilizada. Solo se ven los que entraron primero, ¿no? Claro, Strategy existe en su forma actual desde 2020. Ha sobrevivido ya un ciclo bajista completo, el de 2022, aunque con grandes dificultades, por cierto, ¿vale? En aquel ciclo el precio de Bitcoin cayó de $68.000 hasta los 16.000, un drawdown de más de un 75%, y Strategy cayó pues más, ¿no? Un 80%. Lo que es diferente ahora es la escala en la que estamos, porque en 2022 Strategy tenía aproximadamente 130.000 Bitcoins y su deuda era, digamos, manejable. Pero hoy tiene más de 750.000 Bitcoins en cartera, entre comillas, si los tiene de verdad, ¿no? También tiene 16.000 millones en obligaciones de deuda y preferentes. Y tiene un negocio operativo que sigue perdiendo dinero. La lógica básica del apalancamiento dice que mayor apalancamiento amplifica tanto las ganancias, pero lógicamente también como las pérdidas. Entonces, en el ciclo alcista Strategy ha subido más que Bitcoin, sí. En el ciclo bajista actual Strategy cae más que Bitcoin también.
Y esta vez, con mayor escala y mayor apalancamiento, hay que ver cómo termina la cosa o si ya termina aquí o aún le quedan 1 o 2 ciclos, ¿vale? Las consecuencias para los inversores podrían ser mucho más graves que en 2022. Si puede resistir un ciclo bajista más, sinceramente no creo que le queden muchos más. A cada ciclo bajista podrá soportar menos y menos presión. En 2022 el sistema pudo sobrevivir porque la deuda principal no tenía cupón y no vencía inmediatamente. Entonces el nuevo capital de la estructura preferente sí tenía obligaciones de dividendo periódicas, algo que, bueno, creó una presión de liquidez que no existía antes y que hace que el sistema más frágil ante un ciclo bajista prolongado cada vez tenga muchísima más presión. Así que con todo esto lo único que podemos ver es que sí, Strategy sigue con el sistema actual de solo tener Bitcoin y depender de nuevos inversores, pero es un sistema que tiene los días contados. Y además, por al menos puede colapsar por como mínimo 3 vías distintas muy marcadas que ya hemos comentado antes, sin mencionar otras que dependen más de lo que haga Bitcoin. Pero MicroStrategy, Michael Saylor por sí solo puede caer por estas 3 vías. Michael Saylor es indudablemente un comunicador extraordinario porque ha vendido más humo y más motos que nadie que haya visto yo en toda la historia de Internet. Ha tomado una idea legítima, que las empresas puedan usar Bitcoin o criptos como activos de reserva, y ha construido alrededor de esta narrativa, esta idea, una historieta, un storytelling, una narrativa tan poderosa que ha convencido a cientos de miles de inversores retail y también a algunos institucionales de pagar primas sobre el valor de activo neto que no tienen justificación fundamental. La idea de que las empresas puedan tener Bitcoin en su balance es válida en cierta medida, ¿no? Muchas empresas perfectamente sanas pueden beneficiarse de tener una pequeña porción o mucho de una tesorería en cripto, dependiendo de su estrategia, como cobertura contra la inflación, como estrategia de inversión, pero esto no es lo que hace Strategy. Lo que hace Strategy es emitir obligaciones de pago con rendimientos que no pueden ser satisfechos por ningún flujo de caja operativo, prometiendo el oro y el moro que, bueno, que esos pagos vendrán de capital nuevo que sigue entrando en el sistema ahora. Eso tiene un nombre y ese nombre no es apalancamiento inteligente. Lo que hace Saylor es presentar ganancias no realizadas en un activo altamente volátil como si fueran ingresos recurrentes comparables a los de las mejores empresas del mundo. Esto también tiene un nombre y ese nombre tampoco es especialmente bonito, ¿vale? El mercado tiene una forma curiosa de ignorar durante muy largo tiempo lo que parece evidente en retrospectiva. Cuando todo ha colapsado, cuando ha venido la crisis, cuando ha venido la explosión de la burbuja, ¿cómo no lo vi antes, no? Claro, las hipotecas subprime eran un esquema insostenible desde el primer momento, pero el mercado lo ignoró durante años porque todo el mundo ganaba dinero en el camino antes de que explotara, ¿no? O Terra Luna prometía también el oro y el moro, rendimientos imposibles desde el primer día, pero el mercado la ignoró durante años por el mismo motivo. Strategy tiene hoy cientos de miles de inversores que no se hacen las preguntas correctas porque el precio de las acciones ha subido desde que compraron. Mientras el precio suba, las preguntas parecen innecesarias. Cuando el precio baje aún más, las preguntas llegarán todas a la vez. Y entonces, como siempre, será demasiado tarde para la mayoría. La única diferencia entre un esquema Ponzi y una empresa legítima es el fracaso. Ningún esquema Ponzi es reconocido como tal hasta que colapsa, ¿no? Bernie Madoff no fue poncista durante décadas porque el mercado seguía subiendo y los rendimientos se pagaban. Lo fue en el momento que dejó de poder pagar. Strategy puede nunca colapsar. Si Bitcoin sube hasta el infinito indefinidamente, los mercados de capital permanecen abiertos indefinidamente y el entusiasmo nunca se enfría. Y bueno, entonces sí, el sistema puede sostenerse si se da todo esto, ¿no? Pero eso requiere que las condiciones actuales sean permanentes. Y nada en los mercados financieros es permanente. Lo que sí es seguro, lo que la matemática hace inevitable, es que cuando el ciclo cambie de verdad, entonces los últimos en entrar serán los primeros en perder. Los que compraron a un MNAV de 3 pagando $3 por $1 de Bitcoin, los que compraron las preferentes con sus dividendos jugosos sin entender que esos dividendos solo pueden venir de nuevos inversores, o los que creyeron la narrativa del visionario sin preguntarse si el visionario tenía algún incentivo para mentirles. Este episodio no predice cuándo ocurrirá, nadie puede saberlo. Lo que sí
puede hacerse es entender la estructura, leer los incentivos y tomar decisiones informadas. La información está disponible, las preguntas correctas son las preguntas obvias. El problema nunca ha sido la falta de información, el problema es que en los mercados alcistas las personas que hacen las preguntas incómodas no son bienvenidas, hasta que lo son. Si quieres que te avise de información vital como esta, no olvides suscribirte gratuitamente a mi newsletter porque los boletines es el único sitio por donde aviso de nuevas publicaciones. Y si quieres avanzarte a los cambios de mercado y estar del lado correcto de la historia monetaria, recuerda unirte a nuestra comunidad de macroespeculadores con el enlace que tienes en la descripción. En la Alianza Macroespeculadora podrás acceder a análisis y audiocursos sobre tokens infravalorados con información exclusiva mucho antes de que lleguen al público. Ver los activos que llevo en mi cartera y mis movimientos en tiempo real yendo hacia el reseteo monetario y preguntarme cualquier duda fundamental que tengas para poner a tu disposición personal los cientos de horas que dedico a investigar. Únete con el enlace que tienes en la descripción y nos vemos dentro de la Alianza Macroespeculadora.